Aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Muy buenas tardes. Tengan todos. ¿Me escuchan? Carlos, Sí, ¿me escucha? perfectamente. Enrique, ¿me escuchas? Ok, perfecto. Para ganar hasta 3,000 pesos de cashback. Muy bien. Muy bien, estamos aquí en vivo en este canal, en el cual se va a llevar a cabo un debate. El tema que lleva es el diezmo. ¿Deben los cristianos pagar el diezmo? Ese es el tema que vamos a estar llevando en esta tarde. Para ellos me acompañan Enrique Rivas y Carlos Patiño. Ellos van a estar llevando a cabo este tema. El formato del debate va a ser el siguiente: cada uno va a tener 1 minuto para su presentación, después vendrán 15 minutos de refutación y 15 minutos de cuestionamiento, de careo. Seguido de ello vendrá 1 minuto para despedirse del debate. Sin más preámbulo, bueno, vamos a dar paso a lo que es la presentación de los debatientes. Vamos con la presentación del señor Enrique Rivas. Tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Bien, muy buenas noches con todos los hermanos, hermano Carlos, hermano Alex, buenas noches. Bueno, mi nombre es Enrique Rivas, soy de Perú. Bueno, soy casado, tengo una hija y soy adventista del séptimo día, hace ya casi 12 años. No tengo un cargo importante en la iglesia, solamente soy un hermano. Y pues me da gusto y agradezco al hermano Carlos por la oportunidad de poder compartir, ¿no? Creencias a través de la palabra de Dios, porque lo que se quiere aquí no es ganar, ¿no? Sino pienso que lo que se busca es poder buscar y encontrar la verdad, ¿no? Y para ello yo creo que es necesario poder hablar con hermanos de otras creencias y poder comparar a la luz de la Biblia. Yo creo que Dios en esta noche nos va a hablar. Así que nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, ahora vamos con lo que sería la presentación de Carlos Patiño. Tienes 1 minuto igual, Carlos, adelante. Buenas noches a todos. Les agradezco a los que están pendientes por el debate para estar mirando la conclusión, la idea, lo que vamos a tratar, que es el tema del diezmo. Un agradecimiento al hermano Enrique Rivas de Perú, que decidió asistir a esta charla que vamos a tener, y también un agradecimiento al hermano León, que está moderando esta charla. Mi nombre es Carlos Patiño y soy estudiante de los Testigos de Jehová. Listo. Muy bien, ya habiéndose presentado ambos, bueno, les recuerdo que evitemos el ad hominem, es decir, puede atacar el argumento, no a la persona. Recordemos que estos son debates bíblicos que
van a edificar a las personas que lo van a escuchar. Señor Carlos Rivas, ¿está usted listo para sus primeros 20 minutos de exposición? Si puede usted encender su cámara, por favor. Lo que pasa es que tengo problemas con la cámara, hermano. Bueno, no sé si Carlos Patiño está de acuerdo en que él no encienda su cámara. Por mí no hay problema. Por mí tampoco hay problema. Después de que se desarrolle bien el audio, no veo problema. Muy bien, entonces tengo mi cronómetro en 0. En cuanto yo apague mi micrófono aquí, comienza a correr su tiempo, señor Rivas. ¿Ya puedo empezar? Sí, bueno. Buenas noches nuevamente. Saludamos a todos los que nos están viendo y a los que nos verán. Disculpen que no puedan mi cámara, pero hoy pendiente con la transmisión del video. Como decía, hermanos, yo soy adventista del séptimo día y no tengo ningún cargo importante en la iglesia, no soy pastor. Por lo que el tema del diezmo no es un tema conveniente. Todo lo contrario, soy un diezmante, ¿no? Así que de una forma objetiva vamos a desarrollar este tema. El primer ejemplo que nosotros obtenemos de la Biblia en cuanto al diezmo lo encontramos en nuestro padre Abraham, ¿no? Uno de los gentiles, ¿no?, que diezmó, según la Biblia, y el registró por primera vez. En Génesis 14, creo que ya todos conocemos el versículo, en donde hay una interacción entre Melquisedec y Abraham. Y analizar este versículo, el motivo por el cual Abraham diezma es porque Melquisedec le hace ver un detalle a Abraham. Él en el versículo 19 de Génesis 14 le dice que el Dios Altísimo entregó a los enemigos en su mano. La respuesta de Abraham fue diezmar de todo lo que había obtenido, del botín. Y era de todo, hermano. Es decir, no solamente eran animales, no solamente era oro, era plata, era muchas cosas. Y dice que dio el diezmo de todo lo que había obtenido. Melquisedec no es un rey cualquiera, no es un sacerdote cualquiera. Él es el símbolo de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, un detalle interesante es de que cuando Abraham entrega su diezmo a este rey, a este sacerdote llamado Melquisedec, Alex, apaga el micrófono tuyo, por favor. Alex, apaga el micrófono tuyo, por favor. Continúo. Lo más interesante es que Abraham, cuando en su diezmo Melquisedec, era que este rey, este sacerdote, vivía en una ciudad cananita, pero que era adorador de Jehová. Realmente el diezmo fue recibido aquí por una persona que no estaba relacionada con él, que nos indica de que esta práctica no se limitaba a un grupo específico de personas, no se limitaba a un pueblo, porque tanto
Melquisedec, como están en medio del diezmo, no eran Israel. Otro personaje que vemos que también diezma es su nieto Jacob. Y todos conocemos la historia de Jacob. Él estaba solo, él había pasado por un engaño a su hermano mayor, y este lo estaba persiguiendo, ¿no? Y en una noche de soledad, Jacob tiene un sueño interesante. En Génesis capítulo 28 encontramos este sueño en donde él dice que soñaba con una escalera y por medio de esa escalera subían ángeles y bajaban ángeles. De la misma manera que Jesús le cuenta a Natanael en Juan capítulo 1, en donde dice que los ángeles subían y bajaban sobre el hombre. En pocas palabras, amigos, ese sueño indudablemente representaba un contacto de Jacob con Jesús, un encuentro que iba a cambiar la vida de Jacob, porque cuando él despierta el sueño, en el versículo 21 y el versículo 22 dice que él iba a darle el diezmo de todo. El versículo dice así, ¿no? Y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, Jacob, y el motivo por el diezma para sostener el servicio sacerdotal o el servicio levita. Jacob diezma porque él experimenta el amor y la misericordia de Dios. Abraham diezma porque él experimenta la gratitud. Es decir, que si tú, hermano que me escuchas, reconoces que Dios tiene misericordia, reconoces su amor y reconoces que Él te da todo, pues indudablemente el diezmo es una manifestación entre las tantas que hay de poder reconocer eso. Y tanto Abraham como Jacob, que estaban antes de Israel, siendo gentiles, practican el diezmo. Hay un detalle, ¿no?, que de repente en el careo lo vamos a ver, y es que solamente se menciona una vez que Abraham diezma. Sin embargo, esto tiene un motivo. Ahora, hablar del diezmo con Israel, con el rey Ezequías, por ejemplo, otro profeta que podemos nombrar de repente es Nehemías, y el diezmo sería rondar. Sin embargo, yo quisiera abarcar un punto importante, porque muchos dicen que el diezmo tiene que ver con la ley de ceremonias, es decir, las leyes que tenían que ver con los ritos de los sacerdotes y de los levitas. En Israel, como todos sabemos, habían diferentes tipos de leyes. Existían las leyes de esclavitud, por ejemplo, existían las leyes de salud, por ejemplo, las leyes civiles, y encontramos también las leyes ceremoniales, ¿no?, y las leyes morales. Estas leyes morales, las 10 de las tantas que dio Dios, eran las únicas que estaban en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo de su santuario celestial, en el arca del pacto, para ser más exactos. Y es interesante que cuando Dios habla del diezmo, y siempre se refiere con mi diezmo, cita uno de los mandamientos morales, para ser más exacto, el mandamiento número 8. Malaquías 3, capítulo 8, nos dice que la siguiente pregunta: ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado?, dice el pueblo. En los diezmos y en las ofrendas. Cuando nosotros retenemos lo que es de Dios, literalmente nosotros estamos robándonos. Las consecuencias de esa infidelidad. ¿Cuáles son las consecuencias de robarle a Dios? El versículo 9 es muy claro y también debe de causar pavor, hermano, si es que tú todavía estás en la duda de si diezmar o no diezmar. Malditos sois con maldición, porque ustedes me habéis robado. Y yo estoy seguro, hermano querido, que después de este tema tú vas a pensarlo 2 veces respecto al diezmo, porque como ya lo hemos probado, el diezmo no solamente se limita a un grupo étnico, cosa que el hermano tendrá que demostrarlo.
todo lo contrario. ¿Cuáles son las consecuencias de la fidelidad? En versículos del 10 al 12 dice que hará llover bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, el diezmo no se da única y exclusivamente para el servicio sacerdotal o para los levitas, sino por gratitud, porque sentimos la misericordia de Dios y también porque gozamos de su protección, de su amor. Pero ¿qué hay de Jesús? ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Obviamente, hermanos, en el capítulo 23, versículo 23, es más claro. Muchos no lo pueden entender, simplemente porque hay un detalle aquí, pero vamos a leerlo. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la mente, el eneldo y el comino, pero dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de aquello. Y aquí está muy claro, porque lo que está diciendo Jesús es necesario diezmar, sin dejar de correr la justicia y la fe. Es más, el eneldo y el comino, cosas que no se amaban, pero ellos lo hacían, demostraron una justicia propia. Jesús le decía: es necesario diezmar. Jesús nunca se opuso al diezmo, por el contrario, que era necesario, pero con condición, sin dejar de hacer lo más importante. La justicia, la misericordia y la fe son más importantes que el diezmo. Jesús lo dice. Sí, ¿no? Eso no anula la práctica del diezmo, porque cuando se afirma eso, era necesario hacer. Está dando su aprobación. Entonces, si no solamente estamos en la voz de Cristo, no vamos más allá y vamos a centrarnos en el personaje llamado Pablo. Presenta el diezmo en sus epístolas. De Corintios, capítulo 9, versículo 7, muy claro. Dice: ¿no sabéis que trabajan en las cosas sagradas, comen en el templo, que los que están en el altar del altar participan? Aquí el diezmo es querido por Pablo, primeramente refiriéndose al sistema que se usaba en el Nuevo Testamento para atender todas las edades, todos aquellos que servían en el templo, levitas, sacerdotes. Eso era hecho principalmente por medio del y en limitada medio de las ofrendas. Ahora, es interesante notar, porque que en el libro 14 menciona Pablo, porque aquí indudablemente se refiere al plan de Señor para sostener a los sacerdotes, como lo han leído. En el versículo 14 dice lo siguiente: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así también ordenó el Señor. No dice Pablo: y este sistema queda atrás. No dice: y así también. Ese también es de inclusión. Pablo nunca se mostró en contra del diezmo. Es más, Pablo muchas veces en sus epístolas afirma, y él decía que tenía derecho del diezmo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 12 nos dice: si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Había un problema con la iglesia de Corinto, y era de que no eran tan dadivosos como otras iglesias. Sin embargo, cuando Pablo escribe los mismos Corintios, él menciona que recibía el sustento de otras iglesias, como lo dice 2 Corintios capítulo 11, donde dice en el versículo 8 en adelante: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a ustedes. Y cuando estaba con ustedes, tuve necesidad, no fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Incluso Pablo en otra ocasión
expresa su gozo con la iglesia de Filipo, porque lo sustenta en muchas veces, en muchas oportunidades. Eso lo podemos leer en Filipenses capítulo 4, del 14 en adelante. Entonces, hermanos, el diezmo es un tema muy sencillo si es que lo vemos desde la perspectiva correcta, si es que nosotros lo vemos desde un punto de vista espiritual y no de la ley. En conclusión, el sistema levítico no es pensable para eso. Y esto lo podemos saber porque antes que existiese un levita, antes que existiese un sacerdote de Israel, el diezmo ya era realizado por Abraham y por Jacob. La teología del diezmo, hermanos, no está determinada a un ambiente cultural específico, ni tampoco un periodo histórico determinado, ni a un grupo étnico. La naturaleza del diezmo es algo santo, por eso Dios siempre dice mi diezmo, mi diezmo, mi diezmo, porque es santo, pertenece a Dios, no pertenece al hombre. Por lo tanto, algo santo trasciende el sistema levítico. Algo santo siempre es santo, independiente del pueblo, de las personas. El diezmo pertenecía al Señor y no a los levitas. Jesús nunca estuvo en contra del diezmo, por el contrario, Él lo afirmó. Pablo y los discípulos tampoco estuvieron en contra del diezmo. No existe ningún principio, y escuchen bien, no existe ningún principio bíblico que indique que el diezmo está anulado. El diezmo está relacionado con el 8º mandamiento: no robarás, una ley moral, no una ley ceremonial. El diezmo no tiene nada que ver con respecto a la limpieza de tu pecado. El diezmo no limpia tu pecado. Entonces, en conclusión, vemos que los personajes más importantes de la Biblia están a favor del diezmo. Si nosotros lo miramos de un punto de vista espiritual, reconociendo que Dios es el dueño del diezmo y reconociendo que todas las victorias que Dios nos da es producto de su mano, nosotros no podríamos de alguna u otra forma pecar en contra de él. Pero ya en el careo daremos más detalles. Hasta aquí mi presentación, hermanos, y gracias por este tiempo. Te quedan 4 minutos, ¿los ocupas o ahí le dejamos? Bueno, entonces me quedan 4 minutos, seguimos. Sí. Ok. Bueno, quería entonces aprovechar el tiempo mencionando Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10, donde es el pasaje más largo sobre el diezmo. Revela una disposición positiva, hermanos, en relación a ella. El autor, Pablito, analiza este encuentro entre Abraham y Melquisedec y reafirma puntos muy importantes, muy significativos en su argumentación, porque el hecho de que Abraham diera el diezmo a Melquisedec es una clara evidencia de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el de Aarón. Es por eso que cuando se utiliza la simbología de Cristo como sumo sacerdote, se toma a Melquisedec y no se toma a Aarón. Yo quisiera que mi hermano me responda por qué tomó Melquisedec y no por Aarón, si no es que la razón es por superioridad o por importancia. El pasaje de Hebreos 7 como que presupone que el diezmo es una práctica divinamente ordenada, es decir, Dios directamente nos ordena eso. No hay rechazo del diezmo, no hay ningún principio que diga que el diezmo ha sido rechazado, ¿no? Y es interesante observar, visto que Melquisedec era un tipo de Jesús, y esto es lo más interesante, porque si vemos que Melquisedec era un tipo de Jesús, de alguna forma simbólica, Abraham está devolviendo su diezmo a Jesús. Y es por eso que él hace la comparación de una forma interesante.
Entonces, no hay en la Biblia, no hay algún rechazo de parte de algún personaje. Si bien es cierto, hay un silencio de la palabra 10 luego de Mateo 23, pues hay que reconocerlo que sí, sí lo hay. Sin embargo, el silencio, hermanos, no significa en ningún momento que no haya pasado. Es decir, que no sea algo que podamos defender. Entonces, hasta aquí, hermanito, ese era el detalle que quería comentar referente a Hebreos 7. Así que esta sería mi exposición y nuevamente gracias por su atención. Muy bien, gracias. Te quedó un restante de 2 minutos, pero bueno, ahí le deja. Vamos a dar paso a lo que sería ya la exposición de Carlos Patiño, sin antes mandar saludos a los que están ahí conectados. Son más de 25 personas conectadas. Bueno, sigan compartiendo en los grupos para que vengan y vean este debate que está interesante. Muy bien, Carlos Patiños. En cuanto yo apague mi micrófono, comienza a correr tu tiempo. Se salió el amigo, vamos a esperar que vuelva a entrar. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, yo te oigo perfectamente, se oye muy bien. Se salió el señor Carlos. ¿Cómo se llama el señor? Enrique. Enrique. Regalémosle un momento para que poder hacer la exposición. Pero vamos a esperar que entre para que es que él tiene que escuchar lo que tú vas a decir. Si no, así no sirve de nada. Mándale un mensaje y dile que intente entrar de nuevo. Me está hablando al privado, regálame un momento. Alex dice que está detrás del escenario, que lo... Ah, ya lo ingresaste. Ok, Carlos, bueno, vamos con lo que sería tus 20 minutos de exposición. En cuanto yo apague mi micrófono, comienza a correr tu tiempo. Bueno, comencemos entonces. A ver, miremos qué es lo que es esto del diezmo. Hay muchas personas que están un poco confundidas, no saben. Hemos visto en la trayectoria de la historia cómo algunos pastores, cómo la Iglesia Católica desde el inicio lo cobraba y luego cambió de opinión y lo aceptaron algunas iglesias protestantes para seguirlo cobrando. Entonces miremos bien, hagamos un repaso como el que hizo el amigo, muy acertado acerca de la historia del diezmo, cómo comienza, cómo nace, cómo empieza. Entonces miremos bien. El diezmo es mencionado varias veces en la mayoría de los casos, está bajo la ley mosaica, ¿sí? Es decir, la ley entregada a Moisés. Pero también encontramos que se menciona un par de veces antes de la ley mosaica, que fue lo que el compañero nos mostró. Miremos qué sucede antes de la ley mosaica. El primero en dar diezmo fue Abraham, como él tiene toda la razón. Ahí en esa ley mosaica podemos enterarnos, podemos darnos cuenta de que en Hebreos 7:4 se nos dice el texto que él nos dijo, él nos nombró Hebreos del 1 al 10, sí, en esos textos está lo que él decía sobre lo importante que era dar el diezmo y lo importante que fue para Abraham dar ese diezmo. Luego podemos darnos cuenta en Génesis 14:20 también nos dice algo importante acerca del nieto de él, ¿sí? Abraham también, ese regalo que hizo Abraham, ¿sí? Porque no era obligado. Acordémonos que antes de la ley mosaica, tanto Abraham como Jacob no dieron el diezmo
de una manera obligada, ellos lo dieron porque quisieron. Según lo que nos contaba el relato, el amigo nos dice que Abraham dio fue la 10ª parte del botín. Entonces entra la pregunta, ¿de cuál botín? ¿Cómo así que del botín? Yo pensé que era de lo que él había trabajado. Ha sido de un botín. Bueno, pero eso lo analizaremos más tarde en las preguntas. Su nieto Jacob también hace lo mismo. Él da un diezmo, pero él en este caso dice que ese diezmo lo da siempre y cuando Jehová le cumpla algunas cositas. Entonces ese diezmo no va obligado, pero va más que todo como una promesa. Eso lo podemos encontrar en Génesis 28-22, ¿sí? Algunos biblistas dicen que su diezmo consistió en sacrificios de animales. De hecho, en eso también consistió en dar más que todo agrícola, o sea, el enfoque del diezmo en la ley mosaica fue totalmente agrícola y ganadero. Nosotros no hemos leído ninguna parte en la Biblia donde diga que ese enfoque era totalmente monetario, era agrícola y ganadero, pero si usted quería darlo en dinero, ya no era diezmo, era treintiesmo. O sea, ¿dónde encontramos ese texto? A ver, miremos, analicemos bajo la ley mosaica cómo viene funcionando lo del diezmo. Dice, para los israelitas el diezmo era una obligación que permitía financiar sus actividades religiosas. Sí, sí. Eso lo miraremos ahorita más adelante, cómo a ellos sí se les obligaba a cumplir con este diezmo, o sea, no era voluntario. Abraham lo hizo voluntario, Jacob también lo hizo voluntario, pero a los israelitas no tenían opción, a ellos les tocaba dar ese diezmo, se castigaba, no dice la Biblia cuál castigo había para ellos en caso de incumplir, se les decía que les robaban a Dios como aquí el compañero nos nombró, ¿cierto? A ver, entonces, ¿cómo sabemos que a ellos sí les tocaba dar este diezmo? ¿Qué sucede ahora cuando termina la ley? Miremos a ver, la ley termina, según lo que nos dice Romanos 10:4, dice que esta ley va a terminar por medio de Jesús. Jesucristo viene y hace el último sacrificio, que fue en el madero morir, y ahí muere la ley. Por esa razón, el compañero nos decía que, el compañero nos estaba diciendo que Jesucristo apoyó el diezmo. Claro que sí, obviamente. Él apoyó el diezmo porque en ese momento no se cumplía todavía el nuevo pacto. El nuevo pacto inicia en la muerte de él, y ahí es donde empieza unas nuevas leyes. Comienzan un nuevo reglamento que Jehová nos enseña por medio de Jesucristo, su Hijo, que él mismo envió. Entonces, mirando bien estos hechos que sucedieron en el Antiguo Testamento, Jehová conocía perfectamente el corazón de aquellos idólatras que eran los israelitas. Ellos la embarraron muchas veces con él, así por eso él les colocó un reglamento muy estricto, porque el pueblo donde iban a ser su hijo era un pueblo que tenía que estar totalmente marcado, no era un pueblo gentil como los demás. Aún así, este pueblo se desviaba muchas veces. A ellos se les daba la oportunidad de ofrendar a voluntad. No se les dio esa oportunidad de ofrendar a voluntad porque ellos, la verdad, la fe no les alcanzaría para sostener estas actividades religiosas. Es lo que yo me atrevo a pensar, ¿sí? Ahora, el diezmo se usaba para mantener a los siervos de Dios, o sea, era para los levitas. A ellos no se les dio, en ningún momento se les dio a ellos tierras o formas de trabajar. Ellos se dedicaban completamente a lo que era el sacerdocio, ¿sí? Era a los levitas. Ahora, ese diezmo, ellos, como les dije, no poseían tierras. En este caso, por eso ellos no podían devengar dinero, tenían que vivir de ahí, y de hecho eso es lo que se les promete en Números 18:20 al 21. Es donde se dice esa promesa, esa herencia que él se le iba a dar. De hecho, leámoslo. Números 18:21.
Dame un momento. Y lo analizamos para 2021. A ver. El texto dice así, números 18-20. Jehová siguió diciéndole a Aarón, no tendrás ninguna herencia en la tierra de ellos, ni tendrás ninguna porción de tierra entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia en medio de los israelitas. En el 21 nos dice, mira, les he dado como herencia a los hijos de Leví todas las décimas partes en Israel a cambio del servicio que realizarían, el servicio de la tienda de reunión. Es decir, en pocas palabras les dijo que no tendrían tierras, que no tampoco podrían ocupar su tiempo en otra cosa que no fuera el sacerdocio. Por esa razón, a ellos sí se les tenía que dar, sí tenían que dar de una forma obligada el diezmo, ¿sí? Ahora, haciendo un análisis acerca de esto en el Antiguo Testamento, parece ser que también había que dar un segundo diezmo, ¿sí? Ese diezmo era, de hecho, el diezmo era cada año, ¿no? No era mensual. Y los que se beneficiaban de él eran los levitas, y habían unos no levitas que también se beneficiaban, que eran las viudas y los huérfanos. En el texto de Deuteronomio 14, 22 al 23, encontramos esto. Ahora, esas familias israelitas usaban estas ofrendas para sus fiestas especiales y habían unos años específicos en que no se utilizarían para ayudar a esta gente muy pobre, ¿sí? Ahora, miremos cómo se calculaba ese diezmo. A ver, cada año aportaban la décima parte de lo que producían sus tierras, ¿cierto? Entonces, ellos, en caso de que decidieran pagarlo con dinero, entonces era donde tenían que añadirle un 20% de su valor. Eso lo encontramos en Levítico 27:31. Leámoslo para mirar qué es lo que dice este texto. Que ojalá no se vayan a dar cuenta los pastores, porque ya no van a cobrar el 10, sino que van a cobrar el 30%. Miremos a ver de qué se trataba. Levítico 27:31 dice, si alguna vez alguien quiere comprar de nuevo alguna de las décimas partes que dio, es decir, volver a recuperar uno de los animales, de los semovientes, él debía añadir una quinta parte. Estamos hablando de un 20%, es la quinta parte, más el 10, quiere decir que estaría dando un 30% en caso de quererlo hacer con dinero. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta nosotros que para poder mirar esto, ese segundo diezmo es el que se pagaba, se usaba para las fiestas anuales, y ese se podía pagar con un dinero. Esto era muy práctico para esos israelitas que venían lejos para asistir a las fiestas. Esa era una forma. Ahora, ¿cuándo daban el diezmo? Bueno, eso está en Deuteronomio 14:22, dice que ellos tenían que hacerlos todos los años, era cada año, pero cada séptimo año se hacía una excepción, es decir, en ese año sabático no se daba el diezmo, ¿de acuerdo? Esto era, podemos decir que esto era práctico, sí, porque pues había un año en que todos descansaban, pero en ese año no se cobraba para nada el diezmo. Cada tercer año de este ciclo de 7 años, los israelitas compartían un segundo diezmo con los pobres, pues eran los cuales no tenían tierras, ¿no? En Deuteronomio 14, 28, 29 es donde vamos a encontrar estos textos. Ahora, ¿cuál era el castigo? Yo hace un momento nombraba que ellos no tenían ningún tipo de castigo. No se encuentra en la Biblia algo que diga eso. Entonces, la ley mosaica no establecía ningún castigo. Mucho menos tampoco lo hubo para Abraham y para Jacob, porque ya recordemos que ellos no estaban obligados. Los israelitas sí. Es decir, el pueblo israelita, el pueblo judío, sí tenía una obligación. Ahorita miramos el texto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que ellos tenían que declarar ante Dios que habían cumplido con esto, ¿sí? Y pedirle que los bendijera por haberlo hecho, algo parecido de lo que sucedía con Jacob. Entonces, miremos a ver si el diezmo era una carga demasiado larga. No, Dios les prometió a la nación de Israel que si ellos daban el diezmo, como acá nos dijo el compañero, Él los bendeciría tanto que no les faltaría nada. Fue una promesa que se les hizo
en Malaquías 3:10, en la parte final dice esto. Pero entonces cuando no lo daban y les iba mal, ya que pues les iría mal, ya que Jehová no los bendeciría, ¿cierto? Y como descuidaban a los sacerdotes y los levitas, tampoco se beneficiarían del trabajo de estos. Eso está en Nehemías 13:10. Y es lógico pensar en que si el levita no está siendo retribuido, pues él no va a poder hacer los sacrificios por los cuales se expiaban algunos pecados, ¿cierto? Entonces miremos ahora sí, ya analizamos la historia, qué sucedió antes de la ley, ¿sí? Lo que fue Abraham fue un diezmo voluntario, el de Abraham y el de Jacob también fue voluntario. De hecho, no fue consecutivo. En ninguna parte de la Biblia dice que los descendientes de ellos tuvieran que seguir diezmando. Eso no lo dice la Biblia. Lo dieron porque quisieron, pero entonces ahora, con esto que mirábamos, la ley sí tenía que dar ese diezmo obligatorio, pero eso era ante la ley. Entonces miremos ahora en los días de Jesús cómo sucedió. ¿Cómo fueron los días de Jesús? Pues los días de Jesús fueron dentro de la ley. Él nace en un pueblo judío, hijo de mamá judía, hijo de padre adoptivo judío. Por lo tanto, él también tenía que cumplir la ley. Por eso aquí encontramos en el Nuevo Testamento ya un versículo un texto bíblico donde nos dice que él no vino a abolirla, ¿no? En ningún momento él no la vino a abolir. Él fue a darle sentido, a darle cumplimiento, porque él venía a acabar con la ley, es decir, a terminarla. Hacerle una finalización, que es lo que nos nombra en Romanos 10:4. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Se nos muestra que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los israelitas seguían pagando ese diezmo. Él sabía y era consciente de que ellos tenían que pagarlo. Sin embargo, condenó a los líderes religiosos porque eran muy estrictos a la hora de pagarlo. Porque al mismo tiempo descuidaban los asuntos más importantes de la ley, que eran la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ahí nos podemos dar cuenta nosotros que Jesús lo primero que llegó fue a criticarles la forma como lo estaban haciendo. Es decir, no estaba mal, claro, estaba dentro de la ley. Él no vino a criticar a Moisés, él lo que vino fue a criticar la forma como lo estaban optando y lo estaban haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, miremos después de la muerte de Jesús, cómo hace este cambio, cómo hace esta transformación la cuestión del diezmo. A ver, el diezmo dejó de ser obligatorio cuando Jesús sacrificó su vida en el madero. Cuando Cristo muere en el madero, anula la ley mosaica y entre eso pues también estaba incluido el mandato de cobrar diezmos, ¿no? Hay otras cosas que también terminaron con la finalización de esa ley, pero no quiero entrar a otros temas, no me quiero desviar del tema. El tema de ahorita es el diezmo y es el que vamos a tocar. Entonces, en Hebreos 7:5, que fue uno de los textos que nos nombró acá el amigo, dice lo siguiente: en verdad, según la ley, los hijos de Leví, que son nombrados sacerdotes, tienen el mandato de cobrar el diezmo del pueblo, aunque estos son descendientes de Abraham. En Hebreos 7:8, analicemos lo que dice: así que el mandamiento anterior queda anulado porque es débil e inservible. Él me decía hace rato que yo tenía que demostrar cómo ese diezmo se nos va a desplomar. Dice que no, pero miren, aquí el texto de Hebreos 7:8 nos está diciendo que el mandato anterior, entre eso está el diezmo y otros más, ¿no?, quedan anulados porque es débil e inservible. ¿Cómo así que una ley que Jehová nos entrega, nos da una ley, la ley, es inservible? ¿A qué se refería Pablo en el texto de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, de que era débil e inservible? Miremos a ver. A los Efesios, en Efesios 2:13, les dice lo siguiente: porque es nuestra paz el que hizo que los dos grupos fueran uno solo, y que él derribó el muro que había en medio y los separaba. Por medio de su cuerpo anuló la causa de enemistad, la ley de mandamiento compuesta por decretos, para hacer un hombre nuevo de los grupos que están en unión con él y establecer la paz. Miren, ese texto de Efesios nos está diciendo que el cuerpo de Cristo anula ese compuesto hecho por decretos. Así de sencillo. Cristo es el fin de la ley, como lo dice Romanos 10:7. Utiliza una palabra griega que es telos o telos. Esa palabra proviene de telón, por eso es que nosotros
escuchamos que cuando se acaba una película se cierra el telón. Cuando se cierra el telón es porque finalizó la obra. En este caso, la ley finaliza por medio de Cristo. El momento en el que Él muere en ese madero, en ese silón o en ese stauros, como se conoce en griego, podemos decir nosotros que ahí finalizó la ley. Y con esa ley finaliza la obligación de dar diezmos. Ahora, el diezmo, podemos nosotros notar cómo funciona entonces ahora para después de la ley, es decir, para la gracia. O sea que aquí ya vamos nombrando 3 periodos. Estamos nombrando el periodo antes de la ley, que fue el de Abraham y el de Jacob. Estamos hablando del periodo de la ley, ¿sí? Que es el de los israelitas, ese acuerdo que se hace en el monte Horeb con Moisés, ¿sí? La ley de hecho no les llega a los israelitas, a ellos directamente. La ley fue entregada a los israelitas por medio de Moisés. O sea, él es el medio para que la ley que Jehová creó llegue a los israelitas y la obedezcan. Entonces empecemos mirando qué dice Lucas 6:38. Se quedan 2 minutos. Bueno, miremos a ver entonces. En Lucas 6:38 dice que tengan por costumbre dar. Es decir, aquí no nos está diciendo que no demos diezmo. Aquí nos está diciendo es que demos, porque es que Él no vino a decirnos que fuéramos tacaños. O sea, Cristo sabe que una organización religiosa se maneja con dinero, porque no hay otra forma. O sea, el dinero es lo que la mueve. Hay que pagar un arrendo, hay que pagar una energía, hay que pagar agua, hay que pagar unos servicios, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Entonces, luego en Mateo 6:1 y 4 dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. El diezmo no se daba, ni tampoco, aquí ya era una donación voluntaria. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 9:7 dice clarito, dad lo que está en tu corazón. Teníamos que dar era lo que estaba en el corazón, no lo que dijo el pastor que era el diezmo. O sea, en el momento que nosotros le ponemos precio a ese diezmo, es decir, porcentaje o valor, deja de ser ofrenda. La palabra ofrenda viene de ofertar, es lo que uno quería dar. Aquí ya en este caso Jesús nos da la opción de que nosotros demos es una donación voluntaria, porque era lo que se dijo en 2 Corintios 9:7. Pablo fue muy claro. Él dijo, dad lo que está en tu corazón. Y es más, nos motiva porque nos dice que Dios ama al dador feliz. O sea que no necesariamente, lo que no se quería era fijar un precio, poner un precio fijo. Nosotros podemos dar, claro, yo estoy de acuerdo con dar un valor mucho más alto que el diezmo. Si nosotros tenemos la capacidad económica de dar un 20%, perfecto, un 30%, hasta la mitad de tu sueldo lo puedes dar, pero sin poner en riesgo a tu familia. Recuerda que hay una familia que se te entregó en tus manos como cabeza de familia para cuidar de ella. Tiempo. Okay. 20 minutos exactamente. Ok, págame tu micrófono, por favor. Vamos a dar paso a lo que es la refutación, los 15 minutos de refutación del señor Enrique Rivas. ¿Está usted listo? Enciéndame su micrófono. Enrique Rivas, ¿me escucha? Enrique Rivas. Hello. Creo que no me escucha, ¿verdad? Pues yo te escucho perfectamente, no sé. Ya. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. En cuanto yo apague mi micrófono, comienza a correr tu tiempo de 15 minutos de refutación. Perdón. Bien, nuestro hermano Carlos como expuso el tema del diezmo. Realmente hemos coincidido en muchos puntos. En el punto de vista
histórico, ¿no? Creo que en eso no hay duda. Sin embargo, hay ciertas interpretaciones que son justamente eh, que provienen más que todo de la Iglesia Católica, ¿no? Lo primero que mencionaba era eso, ¿no? La Iglesia Católica no cobraba y por lo tanto todas las denominaciones adoptaron, muchos dicen, el mundo protestante, el vino, ¿no?, de sus falsas doctrinas. Creo que eso ya bien claro. El diezmo lo dio Abraham y lo dio Jacob, así que no es que la iglesia lo haya impuesto, la iglesia católica, no, que ha sido necesariamente Dios, ¿no? Ahora él también mencionó, para ser sincero, yo le mencioné al hermano Carlos que he sido testigo de Jehová. Gracias a los testigos de Jehová conocí a Dios, y pues yo pensé que iba a ser un debate en el cual él podía explicarme lo que él había entendido. He visto que toda la información la ha sacado de la página, ¿no? Los testigos de Jehová. Y creo que ahí está su error, porque solamente ha leído literalmente lo que decía la página de los testigos de Jehová. El tema es qué dice la Biblia sobre el diezmo, ¿no? Y ustedes pueden visitar la página y todo lo que el hermano dijo está allí. Yo pensé que iba a decirme algo que él comprendía, ¿no? Que es la forma en cómo uno lo adopta. Decía que era voluntario, que no era obligatorio. También decía que era de la ley. Sin embargo, en la misma porción de la página de los testigos de Jehová, claramente dice que es una ley moral. Los mismos testigos de Jehová afirman de que es una ley moral. Aquí lo voy a leer. Dice en la parte, el diezmo no carga, ¿no? ¿Cuál es el castigo por no pagar el diezmo? Al principio el hermano Carlos dijo que no sabía si era castigo o que no había castigo, ¿no? Pero luego, como se guiaba de este estudio ya hecho por la iglesia, él dijo que no lo había, porque aquí dice, no, la ley mosaica no establecía ningún castigo. Entonces, yo creo, hermano Carlos, que usted está diciendo o está explicando lo que su iglesia dice y no lo que la Biblia dice. Sería bueno que diga lo que la Biblia dice y no lo que una iglesia dice, ¿no? Luego dice aquí, pagar el diezmo era una obligación moral, hermano. Y usted dice que era obligatorio. Entonces, cuando hablamos de moral, tiene que ver con algo interno a la persona, ¿sí? No era una ley como las fiestas o los sacrificios o las ofrendas que se hacían cuando uno pecaba. Aquí claramente está hablando de un aspecto moral, y por eso yo les hacía la diferencia entre la ley ceremonial y la ley moral, ¿no? La ley moral son los 10 mandamientos, porque todos los mandamientos hablan del aspecto moral y te dicen qué es el pecado. La ley ceremonial te dice lo que tienes que hacer después que ya pecaste. Y esa es la gran diferencia. Por eso Dios en Malaquías decía, o citaba el mandamiento 8, no robarás, no me roben. No citaba una ley ceremonial. Luego aquí, bueno, tengo la contraargumentación en toda la exposición, porque él cita incluso, dice, ¿no? Después de parte de Jesús, ahí creo que se anuló la ley, incluido el dato de cobrarle el diezmo al pueblo. Es interesante porque ¿qué tiene la muerte de esto para anular una ley? Porque sí, creo que el hermano entiende que ley es todo, absolutamente todo. Entonces él tendría que responder, ¿qué tiene de malo honrar al padre o a la madre para clavarlo en la cruz? ¿Qué tiene de malo tener solamente un Dios en nuestra vida para clavarlo en la cruz? ¿Qué tiene de malo no mentir para clavarlo en la cruz? Ese argumento de que
Cristo clavó la ley en la cruz, nos deja muchas cosas malas, porque cuando muere Cristo, entonces inmediatamente allí, pues los pecados que se cometían eran permitidos, porque no había una ley que dijera que era malo. Entonces, y cita, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, pero si el hermano sabe griego, sabría que no se está refiriendo a los mandamientos. Es más, Colosenses capítulo 2, de 2 versículos 13 y 14 hasta el 16, si él se da cuenta, Pablo está citando Ezequiel 45, 17. Y si usted quiere saber de qué ley se trata, pues lea ese libro. Lo que no citó, o no sé si lo escuché, Hebreos 7, del 5 al 18, donde dice, ¿no?, de que después de la muerte de Cristo todo se cancela, pero ahí no está hablando de los diezmos, ahí está hablando del servicio sacerdotal y el servicio levita. Es interesante cómo lo asocian, y es más, es interesante cómo el hermano Carlos, para defender su postura, tiene que tomar toda la ley. Esto sucede siempre con los hermanos que no saben cómo, por ejemplo, determinar el día de reposo. Como no saben, tienen otro argumento para defender el día de reposo al sábado o a algún otro día. Ellos tienen que agarrar toda la ley necesariamente para defender su postura. En este caso, el tema es el diezmo, no es la ley. Sin embargo, el hermano Carlos necesariamente tiene que decir que toda la ley fue anulada para defender su postura, pero obviamente hay un detalle interesante, ¿no? Porque si Cristo con su muerte anula la ley, ahí mismo nomás su madre María guardaba el sábado. Entonces, o María era una rebelde terrible, que podría ser una opción, cosa que yo no creo, o lo segundo, que Cristo no anuló toda la ley, sino anuló la ley o las leyes que apuntaban a su vida, a su muerte, a su ministerio, a su misión. Cita Romanos 10:4, donde dice que Cristo es el fin de la ley. Esto es interesante, porque si bien es cierto la palabra estelos, aquí hay normalmente cuatro interpretaciones que se dan. La más terrible es que Cristo es la terminación de la ley. Es el más terrible. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, por ejemplo, déjenme buscar aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Es decir, yo creo que el hermano aquí Pablo dice que la ley es el ayo, es lo que conduce a Cristo, pero él dice que con la muerte de Cristo la ley desapareció. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la ley? ¿O qué es lo que nos lleva a Jesús? Aquí la explicación clara. Aquí la palabra no es definitiva. Aquí la fin significa propósito de objetivo. ¿Por qué? Porque decirle el mensaje del es Cristo, que es de la ley, es, o se utilizó un medio de buscar la justicia para todo el que desarrolle fe en su vida. Es decir, lo que adopta es que el fin de la ley es no en el hecho de eliminarlo, anularlo, sino en el hecho de llevarlo como un producto, como objetivo. Al final se conduce a esto. Ahora, a mí, el hermano, ¿cómo es posible? Párale el tiempo, Alex, párale el tiempo mientras él se vuelve de nuevo. Párale el tiempo, Alex. Le quedan 5 minutos. Lleva 10 minutos exactamente. Bueno, mientras vamos a mandar saludos a los 21 conectados que están ahí. A Richard Vázquez, a Adrián Puig, quien otro anda por ahí, Valdemar,
Octavio Herrera. Bueno, a todos los que se están conectando ahí. Aquí está de nuevo el señor Rivas. Vamos a agregarlo para que siga con su refutación. Enrique, ¿me escucha? Hello. Bueno. Patiño, tú sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Se volvió a salir. Saludos al hermano William Nando, que aquí está presente. Heather Flores. El que me quedó mal en el debate no se presentó, la criatura. Saben que las garras de león no la soportan. Aquí está de nuevo el señor Enrique Rivas. Saludos, William. Saludos a Patiño, dice. Bueno. Enrique, ¿me escuchas? Enrique. Hello. A ver, Carlos, háblale tú a ver si te escucha a ti. Hola, Enrique, ¿ya estás bien? ¿Está bien tu audio? ¿Te faltan sí, me escuchan bien. Perfecto, entonces el moderador que te continúe, faltan 5. Ya, de acuerdo. Yo no lo escucho, Carlos, yo no lo escucho. ¿Puedo continuar entonces? Sí, ok, ya te escucho. En cuanto yo apague mi micrófono, continúa. De acuerdo. Bien, bien, entonces continuamos, creo. Disculpen aquí que la señal de internet es mala. Ha habido un problema justo el día de hoy, así que pedimos las disculpas del caso. Bueno, estamos comentando acerca del término de Romanos 4, el fin de la ley. Yo quisiera que en su refutación nuestro hermano nos explique exactamente qué significa esa palabrita, ¿no? Fin para él. Porque el Salmo 111, versículos 7 y 8, nos habla y nos dice que la ley está firmada eternamente y para siempre. Una ley que está firmada para siempre no puede tener fin, a menos de que Dios sea un mentiroso. También mencionar de que la ley tiene diferentes objetivos o diferentes propósitos. Esto se debe a que no todos los mandamientos han sido creados para un fin específico. Mencionamos leyes ceremoniales, por ejemplo, y voy a entrar en este tema de la ley. El hermano mencionó la ley. Voy a comentar acerca de las leyes civiles, de las leyes de salud que existían para el cuidado del pueblo de Israel. Y en este caso también se centraba las leyes ceremoniales que llevaban a todo el ministerio de Cristo, los sacrificios, el santuario, cada mueble. Todo el santuario en sí hablaba acerca de una parte de Jesús y de su ministerio.
cada mueble, el abacro, el altar del sacrificio, la menorá, panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, la arca, todos los que apuntaban a Cristo, todo el santuario aplicaban a Cristo, todo el sistema sacerdotal representaba a Cristo. La ley moral no apuntaba a Cristo en su ministerio, sino que la ley moral nos advertía que era pecado, cuidado, no hagas esto, cuidado con esto y con aquello. Y ningún mandamiento es obligatorio, pero sí tiene una consecuencia. Dios decía no tras otros dioses, pero no te obligaba a hacerlo. Eso es interesante, ¿sí? Porque si nosotros nos basamos desde ese principio, el diezmo precisamente es una ley, porque como lo dijo en la misma página de los testigos de Jehová, el aspecto moral, ¿no? Y Dios nos dice no mentir, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, pero no nos obliga nunca. Él nos dice que lo hagamos, pero no nos obliga, ¿no? Sin embargo, lo que ha dejado bien claro el hermano es de que las leyes para Israel sí eran obligatorias. Entonces, ahí cambia. Me quedan 2 minutos. De acuerdo. Ahí cambia totalmente, ¿no? La temática de las leyes. Mismo está la diferencia entre ellos. Vuelvo a mi idea principal. El diezmo es santo. Y algo santo no se limita solamente a un pueblo específico. Hermano Enrique, demuéstrame un ejemplo. Pues Daniel capítulo 5. Cuando el rey Belsasar coge los muebles, coge los vasos, coge los utensilios de Israel, lo utiliza en su fiesta pagana. ¿Qué pasó con el reino de Babilonia? Todos lo saben. Está teniendo falla con su internet, ¿no? Carlos, ¿me escuchas? Que falla, sí, sí. Me di cuenta que se cae. Tiene un internet muy bajo, pues no dice que no puede poner cámara porque se le cae. Ok. Vamos a esperar, ya nada más le queda 1 minuto exactamente. Ahí sabe si lo usa o no lo usa. Bueno, aquí está. Enrique, ¿me escuchas? Sí, hermano, te escucho. Sí, Enrique, ¿estás ahí? Sí, sí. Carlos, háblale tú a ver si a ti sí te escucha. Hola, Enrique. Sí, yo lo oigo perfectamente. Alex, no sé. Sí. ¿Te queda 1 minuto? ¿Lo ocupas o ahí le dejas, como tú digas? No, solamente para redondear la idea en la que estaba mencionando, pues en realidad el diezmo, nosotros lo entendemos como algo santo. Lo santo trasciende todo, absolutamente todo. Si nosotros lo enfocamos en un punto de vista real, en un punto de vista de los sacerdotes y de los levitas, llegaremos a la conclusión de que el diezmo sí fue anulado. Sin embargo, si nosotros lo vemos de la perspectiva divina, vamos a entender que el diezmo es un plan con una bendición, no solamente para los demás, sino para uno mismo. Eso sería mi reflexión, estimados hermanos. Gracias. Muy bien, 15 minutos exactamente. Bueno, ya vamos por lo que serían los 15 minutos de refutación de Patiño.
¿Estás listo, Patiño? Patiño, ¿me escuchas? Sí, sí, ya estoy listo. Cuando me digas, Ok, comienzo. adelante, continúa. Bueno, aquí el amigo me dice que el diezmo no era obligatorio, ¿sí? Que era una ley moral, o sea que por moralidad diéramos el diezmo. Dieran, porque esos fueron los israelitas a los que se les entregó esa ley en Horeb. Entonces, revisemos Deuteronomio 14:22 a ver qué dice, a ver si es que dice si en sí eso era una ley moral y era por moralidad que tenían que dar ellos el diezmo. Miremos a ver lo que dice. Deuteronomio 14:22 dice, tienes que dar sin falta, dice allí. Ahí dice clarito, sin falta, la 10ª parte para que toda tu semilla produzca en el campo año tras año. O sea que no solamente estaba diciendo que era obligado sin falta, yo no sé qué parte de sin falta tú no entiendes, pero dice que sin falta tenían que dar ese diezmo y era año tras año. O sea, está hablando de una vez anual, no era mensual, ni quincenal, ni semanal, como están haciendo unas iglesias de hoy en día. Yo creo que llegará el momento en que empiezan a cobrar el diezmo a diario. Entonces, no era de esa manera. Mira, ahí te estoy pasando texto. Tú me estás diciendo que yo utilicé la JW para traer la información. Pues claro, yo de dónde más la voy a traer, mi querido amigo. ¿Cómo voy a meterme en una página pentecostal a traer información falsa? Yo me meto a la página más grande del mundo, a la que más idiomas tiene. Tenemos más de 1,200 idiomas traducidos de esa página. Es porque allí está la verdad. Esa es la manera más impecable de hacer una predicación virtual donde todo el mundo se puede enterar de la verdad. Los que están escuchando este debate, no duden en entrar jw.org, facilita, y ahí van a encontrar la respuesta que ustedes que nadie les dé. Ahí está la respuesta. Entonces, mi querido amigo, es fácil decirte que lo que tú me estás diciendo es falso. Me estás diciendo que el diezmo no era obligatorio. Mira, yo te estoy comprobando que sí era obligatorio. Mira, a Abraham no, y a Jacob tampoco. Pero es que los diezmos voluntarios, ¿sí? De Abraham y Jacob a mí no me gustaron. O sea, yo no sé qué piensen los demás, pero yo he leído y a mí no me gustaron. Te lo voy a explicar por qué. A ver, el diezmo de Abraham se basó en una batalla. Abraham no diezmó de todo lo que tenía. Abraham diezmó de todo lo que cogió, de todo el botín. Por eso yo dije al principio que íbamos a hablar de un botín en la refutación. Mira, aquí estoy hablándote del botín. Hubo una guerra donde Abraham se trajo, ganó, sí, hubo unos muertos, ganó y se trajo su parte. Y de esa parte que se trajo fue que él diezmó. Por eso dice ahí el texto del botín. Ahora, ¿cuál fue el otro diezmo que a mí tampoco me gustó? Que fue hubiera preferido que no lo hubiera dado, que fue el de Jacob. Mira, Jacob le dice, eso está en Génesis 28:20, leámoslo, que leyéndolo es más chévere. Mira lo que dice Génesis 28:20, dice, y Jacob hizo este voto. Ojo, cuando dice voto, es una promesa, ¿no? Él dice, si Dios continúa conmigo, es decir, si me acompaña y me protege durante mi viaje, si me da pan para comer, ropa para vestirme, entonces yo doy este diezmo. ¿Cómo les parece? A ver. O sea, digamos yo me voy para un viaje y en la oración le digo a Jehová, ay Jehová, yo la donación voluntaria la voy a dar y buena, pero siempre y cuando usted me lleve a mí con bien. Siempre y cuando usted a mí me cuide por el camino, que no me vaya a pasar un accidente o cualquier otra cosa. O sea, ¿cómo se le ocurre que nosotros le vamos a poner condiciones a Jehová, a decirle que mi voto va a ser este? Aún así, Jehová le había prometido algo a su amigo Abraham, y era que esa descendencia iba a venir por él. Por esa razón, Jehová fue tan tolerante con esos 12 hijos de Jacob, unos 12 hijos demasiado idólatras, tercos. Les pone un salvador, porque en ese momento Moisés fue un salvador para el pueblo de Israel. Los lleva, los saca del pueblo egipcio, los trae por idólatras y desobedientes, los hizo deambular por el desierto 40 años. Él los había podido llevar perfectamente en menos de un año, atravesando tierra tierra filistea. Había podido irse pegadito al mar y los llevaba. ¿Por qué no lo hizo? Los castigó haciéndolos deambular por el desierto
para poder en ese trayecto que ellos cumplieran un castigo, y era que ninguno de los que iba ahí vería la tierra prometida, sino los hijos de ellos. De hecho, en ese combo también está Moisés. Él tampoco pudo ver la tierra prometida. La vio fue de lejos. Pero ¿a qué vamos con esto, amigo? A ver, tú me estás diciendo a mí que no era obligatorio. Yo te lo estoy refutando. Ya te di una prueba, y es que en Deuteronomio 14:22 dice clarito, muy clarito, dice, tienes que diezmar, o sea, perdón, dar la 10ª parte sin falta. Sin falta. Entonces yo creo que eso está claro. Ahora, ¿hay otra forma de persuadir para que demos ese diezmo sin falta? Claro, Malaquías la dijo en Malaquías 3:8, Malaquías dice clarito, míralo, busquémoslo. Malaquías 3:8, perdón. Malaquías 3:8. Mira lo que dice. ¿Podría un simple hombre robarle a Dios? Pues ustedes me están robando, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿cuándo te hemos robado nosotros? Mire, en los diezmos, pillín, y en las contribuciones. Ojo, porque ellos, aparte de diezmo... Tiempo, Patiño. Para. Se salió. Tiene que escuchar él lo que tú vas a hacer. Vamos a esperar que entre. Te paré el tiempo. Listo, Alecito, dale. Lleva 6 minutos con 14 segundos apenas. Todavía tienes un buen. Vamos a esperar que vuelva porque él tiene que escuchar lo que tú le vas a decir. Saludos ahí a los 18. Ramón Berrios, Octavio Herrera. Continúa, Patiño, adelante. Todavía no, espérame. Enrique, ¿me oyes ahí bien? Hola, Enrique, ¿me oyes? Desactiva el micrófono. De acuerdo. Listo. Perfecto, bueno, pues continúo, brother. Listo. Adelante. Alex. Bueno. Adelante, continúa. Te estaba diciendo, brother, que en ese diezmo, sí, en ese diezmo obligatorio, porque ya te mostré que sí era obligatorio, sí, eso está clarito en Deuteronomio 14:22, también encontramos otra forma de persuadir en que eso tiene que ser obligatorio. Mira, es amenazando a esos creyentes, es decir, al pueblo de Israel, de que el que no diezmara estaba robándole a Dios. Y de hecho esa también la están usando hoy en día los pastores, los pastorcitos lobos, que amenazan a la gente diciéndole que el que no dé el diezmo, entonces le está robando a Jehová o a Dios. Ellos no le dicen Jehová, ellos le dicen Dios o Señor, le dicen allá ellos. Entonces el que esté dando ese diezmo, perdón, el que no esté dando el diezmo o se esté haciendo el loco con el diezmo, porque es que a usted ya no le reciben la quinta parte, el 5%. Allá es el diezmo o es el diezmo. Y eso es algo que yo voy a hablar ahora más adelante también respecto a que no estoy de acuerdo con el diezmo, y voy a decir por qué. Ojo, no es que esté en contra de dar dinero, ¿no? Porque eso ya es ser tacaño, y Jesús no nos enseñó por medio de sus apóstoles a que fuéramos tacaños. Entonces, la forma más clara que podemos encontrar de la manera como amenaza la ley, por eso era que ellos lo veían como una carga. ¿Qué forma era la que utilizaba la ley para decir que lo estaban robando? Mira, en Malaquías 3:8 dice, al final dice, ¿cuándo te hemos robado nosotros? Y él les dice, en los diezmos y en las contribuciones. Luego mira de qué se trataba el diezmo. Vuelvo y hago un brochazo de lo que te dije anteriormente. El diezmo no era dinero, mi querido amigo, no eran billetes.
Hoy en día eso se convirtió en billetes, pero no eran billetes. Ahí dice clarito en Malaquías 3:10, o sea, el segundo versículo después del 8, dice, traigan el diezmo completo al almacén, es decir, en tu Biblia dice al alfolí. El alfolí era la habitación donde recaudaban y donde guardaban la 10ª parte de tu cosecha y de tu ganado, ¿sí? Ahí es donde lleva. No se habló nunca de dinero. ¿Qué sucedió? Que él dice ahí, traiga, ¿cómo estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo, mi querido amigo Enrique? Mira, lo que te digo está allí en Malaquías, dice, traigan todos el diezmo completo al almacén, o sea, al alfolí, para que haya alimento en la casa de mi padre. Entonces los pastores, ellos son olímpicos, ellos le dicen a uno, ay, entonces, ¿con qué compro el alimento? Tiene que ser con dinero, claro, pero en tiempos de Israel no era con dinero. Mira cómo era, mira, dice, por favor, pónganme a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, y verán que les abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que no les falte nada. Jehová está dando una promesa y la cumple, porque él sí la cumple. Ahora, nosotros estamos haciendo mal al creer en algo que sinceramente no va con lo que dice, con lo que están haciendo los pastores de hoy en día, ¿sí? Mira lo que dice en Deuteronomio 14:23, comerás la 10ª parte de tus cereales, tu vino, te los voy contando en la mano. Estamos hablando de cereales, vino nuevo, ¿sí? No vino añejo, sino vino nuevo. Luego dice aceite, ¿sí? Ganado vacuno de tu rebaño delante de Jehová Dios. Y luego el lugar que él escoja con el nombre que reside allí, ¿cierto? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que el diezmo ni era voluntario y sí, o sea, era obligatorio y no era con dinero, era con agricultura y ganadería, cosa que hoy no sucede. De hecho, yo invito a algunos de los que estén escuchando, llévenle el diezmo y llévenle una canastica con unas frutas y díganle que esa es la 10ª parte de ustedes, a ver qué les dice. Se desenfocaron totalmente y por eso Jesucristo vino, aunque en tiempos de Jesús no estaban tan desubicados como están ahora, ¿no? Porque es que ahora ya se convirtieron en ladrones de cuello blanco. Ellos ya le dicen a usted que le traiga el desprendible de pago, porque qué tal usted se gane 4 millones de pesos y esté diciendo que se gana 2. O sea, ellos le piden a usted el desprendible de pago para comprobar que no esté robando a Jehová, pero en este caso, como ellos son los representantes de él, que no los esté robando a ellos. A ellos les preocupa es eso. Por eso te decía, mi querido amigo, que yo no estoy de acuerdo con el diezmo, de ninguna manera. Ahora, sí estoy de acuerdo con la donación voluntaria y puede ser más del diezmo. Yo lo dije en mi intervención anterior, que puedes dar el diezmo del 20, del 30, al 40%, todo eso está permitido. Jesús dio la opción de que fuera cualquiera de esas maneras como te estoy diciendo. De hecho, con la voluntad se trabaja mejor, porque si yo voy a dar el diezmo obligado, entonces al dar una 10ª parte fija voy a sentirme obligado en caso de que me haya ido mal, ¿sí? Pero si a mí me dan la opción de ser voluntario y decir cuánto quiero dar, de hecho eso no se decía. ¿Te acuerdas? Hay un texto que yo no te alcancé a leer y era el de la mujer pobre que llegó en Lucas 21 del 1 al 4, habla de esa mujer que va y da poquitico y Jesús la vio y por eso él dijo, esa señora dio más que cualquiera de todos ustedes porque dio todo lo que tenía. Ahí no está Jesús incentivando a todos. Me quedan 2 minutos. Listo, gracias. Ahora sí los voy a dedicar esos 2 minutos a lo que me preguntabas del fin de la ley. Mira, cuando en Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley, es decir, que ahí terminó, es porque ahí terminó, mi brother. O sea, la palabra telos es demasiado clara y te invito a que lo investigues en griego. ¿Qué significa telos? De ahí es de donde proviene la palabra telón, cuando se cierra el telón, o sea, se acaba, ¿sí? Ahora, Jesucristo fue ese Salvador prometido, como lo proclamó el ángel cuando él nació. Eso está en Lucas del 8 al 14. Por eso, cuando Cristo vino, dio su vida perfecta como sacrificio. ¿De qué fue lo que le sucedió a la ley cuando él muere? Pues fue quitada. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas 3:25. También nos da un brochazo acerca de lo que te estoy diciendo. Él dice, pero ahora que la fe ha llegado, estamos hablando de Jesucristo, ya no estábamos bajo un tutor. Y ese tutor era el que estaba escrito a mano. Ese decreto a mano fue totalmente cambiado. Entonces ahí es donde yo no entiendo. Tu religión adventista está al fin que o son judíos o están bajo la ley, porque hay judíos que nunca creyeron en Jesús, son los judíos no mesiánicos, y yo les respeto su opinión, pero entonces ellos sí están esperando a su Jesús, no sé cuándo les irá a llegar, pero ellos lo siguen esperando a su primera venida.
Nosotros no, nosotros ya nos vino, perdón, a nosotros ya nos vino en su primera llegada y vino fue a una tarea totalmente diferente a la de establecer un reino. Él vino fue a predicar, a morir por unos pecados y a ejecutar un rescate de lo que se perdió por allá en Génesis. Entonces, mi brother, cuando Jesús viene, él tiene que obedecer la ley. Claro, él no era ningún desobediente. Yo no estoy diciendo que él haya incumplido. Me nombraste a María, que entonces María era una desobediente porque estaba cumpliendo sábado y cumpliendo con la ley y con el diezmo, porque ella también diezmaba. Hasta Jesús también debió haber diezmado. Entonces, mi brother, yo no es que esté en contra de la ley. ¿No? Tiempo. Listo, vale. 15 minutos exactamente. Muy bien, vamos con lo que sería ya el careo, los 15 minutos de careo de cada uno. Bueno, no sé si el señor Enrique Rivas está listo y creo que esto tumba el internet, ojalá y no se le caiga porque ahorita que se les puede entender, ¿no? Tengo entendido es una conversación de los dos, ¿verdad? Es que durante 15 minutos usted le va a hacer las preguntas que usted pueda a Carlos y él tiene que responder. Después él va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que por careo, ¿no? Que era justamente lo que es, ¿no? Es como una conversación libre ya entre los dos. Pero cada quien va a tener 15 o lo redondeamos en 20, que quede en 20 minutos y ahí termina. Así es. Claro, así sería en este caso. Okay, ¿cómo la ves, Carlos? Sí, claro, podemos hacer. Yo no lo entendía a él cuando me decía careo. Pero careo es que van a hablar los dos. Van a hablar los dos. Puede ser una pregunta cada quien, intercalada. Hasta que se cumplan los 20 minutos. Yo le voy a avisar cuando le falten 2 minutos. Dale. Ok, entonces si ya están listos, pueden tener prendido el micrófono los dos porque ambos van a interactuar ahorita. Hagámoslo más corto, hagámoslo de 10 minutos nomás. Es que con las caídas de la señal y la empezada tarde se me alargó el tiempo y yo me tengo que ir. Entonces recordémoslo a 10. Que sean 15 minutos, ni tú ni él. Ok, bueno, enciéndanme su micrófono ambos. En cuanto yo apague mi micrófono, comienzan con sus primeras preguntas. ¿Quién? El que quiera comenzar. Dale, comienza, Enrique. Gracias. Primero aclarar que la expresión que era una obligación moral, eso está en su página, ¿sí? Yo estaba leyendo de su página, hermano. Y hubiera sido bueno que me hubiera dicho que su exposición le hubiera sacado de la Biblia y no de una página. Pero, en fin, hermano, le pregunto, diezmo, o sea, yo diezmo, y le voy a decir personalmente, ¿no? Yo diezmo de manera diaria. Pregunto, ¿estoy cometiendo algún pecado? Mira, no, para nada, no estás cometiendo ningún pecado porque tú estás dando, o sea, tú le estás llamando a tu diezmo, le estás llamando una ofrenda. O sea, cuando yo ofrendo, escúchame bien, cuando yo ofrendo, eso viene de oferta. Es decir, si yo voy a comprar un carro, una moto, y yo le digo de segunda y le digo a la persona que me la va a vender, ve, es que yo no tengo todo lo que me estás pidiendo, te oferto la mitad. O sea, él no me dijo que le diera la mitad, fue a mí al que se me ocurrió ofrecer la mitad. Entonces, de ahí viene la palabra ofrecer, ofrenda. Cuando tú quieres ofrendar el 10%, bien pueda. Te dije hace rato, amigo, que tú puedes dar hasta el 20% y no hay ningún problema, ¿sí? En tu caso sería diezmar 2 veces, pero no, tú puedes dar el diezmo 30, 40%, dependiendo de tu situación económica. Si tú no estás económicamente preparado para dar un 50%, o sea, la mitad de tu sueldo, no lo hagas, brother. ¿Por qué razón? Porque vas a desestabilizar a una familia la cual Jehová te entregó para que tú velaras por ellos. Por esa razón uno no puede de chicanero ponerse a dar la mitad del sueldo y con fotografía en mano haciendo lo que Jesús dijo que no hiciéramos. Que tu mano derecha no sepa lo que le hace la izquierda. Ese alfolí, ese sitio que ahorita le llaman alfolí, que yo hace un rato te dije que era una habitación, ahora es una urna, una bolsa negra que se la pasan a uno. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con la limosna de las misas católicas,
A ti te pasan la bolsita de la plata de la limosna y te la colocan en el cuello como quien dice, toca dar un billete grande porque qué oso dar una moneda. Entonces, pasarte la lona esa del billete por tu cara, a mí me parece una forma de obligar, y acuérdate lo que dijo el texto de 2 Corintios 9:7, era sin obligación. Traten de que su respuesta sea breve, Carlos, trate de que su respuesta sea breve, por favor. Dale. Okay, yo creo que queda claro que está... Justamente eso es lo que iba, ¿no? Cuando uno da este tipo de respuestas, está redundando y no sabe cómo responder. Simplemente hice una pregunta, hermano, ¿considero pecado? Y usted me dijo que no, ¿no? Entonces, si no es pecado diezmar voluntariamente, ¿no cree que estaría cometiendo un error en decir que no se debe de diezmar? Es que la persona tiene en su corazón, como es mi caso, diezmar libremente, ¿por qué usted prohibiría una práctica voluntaria? Pues lo que ha enseñado es eso, que no de diezmar, supuestamente pastores lobos. A ver, amigo, yo creo que me malentendiste. Lo que pasa es que cuando tú estás diciendo que si diezmar es malo, no, porque tú estás ofertando Carlos, el 10. Dígame. Hey, recuerden que es una pregunta a cada quien. Tú ya respondiste su pregunta, ahora te toca a ti hacerle una pregunta a él, así una y una. Espérame, yo le aclaro esto antes de hacer la mía. Yo quiero que quede claro. Antes de su aclaración, hermanito Alex, bueno, yo lo planteo así, ¿no? Pero de repente por ahí, ¿no? Podría ser algo más libre y no limitarnos una pregunta y una respuesta. No sé qué piensa el hermano Carlos. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Escúchame, yo te voy a responder. Ok, continúe. A mí me interesa es que quede clara, porque hay mucha gente mirándonos. Entonces, mira, escúchame. Para todos los que dan el diezmo, ¿sí? Los que van y dejan su décima parte allá, miren, si en usted está a ofrendar ese 10%, no está mal. Pero si en usted está, a lo que yo estoy en contra, en que el pastor te diga que es el 10%. En eso es lo que yo estoy en contra. Y allá te enseñan a que es el 10. O sea, ¿por qué no el 9? ¿O por qué no el 11? ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahora? Sí, yo creo que ya me entendiste. O sea, no tiene nada de malo llevar la ofrenda. Ojo, ofrenda. El diezmo no, porque te lo están fijando. Es lo mismo que pasa con los católicos. Mira, el católico no cobra diezmo, pero hace algo peor, que es cobrar la misa y le pone valor. Una misa gregoriana, 850 mil pesos colombianos. Una misa gregoriana. Ahora, ellos mismos confabulan la guitarra, el sonido, todo. A mí me parece de quinta que un sacerdote se ponga a organizar algo que tenga que ver con dinero. Nosotros tenemos que alejarnos del dinero, porque es que bueno, eso no está bien. ¿Sí me entiendes, bro? Sí, claro, pero volvemos a lo mismo. Usted pretende imponer una administración con su lógica. Si yo de manera voluntaria decido dar un diezmo, que es la décima parte, eso significa diezmo, y aparte de ello dar el 50 al 80%, en este caso como ofrendas, en realidad no deberíamos prohibir el diezmo, hermano. A eso es lo que voy. Es decir, si es voluntario, usted y en la página de los testigos de Jehová debería agregar, ¿no?, un anexo que diga: pero hermanito querido, si tú quieres hacerlo de manera voluntaria, amén, gloria a Dios. Pero no dice eso porque simplemente están en contra del diezmo. ¿Y saben por qué? Porque han tenido de repente malas experiencias. Las personas que no diezman hoy, normalmente es por una mala experiencia, una estafa, o como usted lo dice, los pastores se llevan absolutamente todo. Y obviamente en nuestro mundo, por mencionar algunos como Gebe o Ash Luna, que sí, efectivamente poseen una millonada por diezmos, pero todos son así, estimado. Entonces, yo creo que usted debería redondear esa enseñanza del diezmo y decir: hermano querido, evangélico, mormón o adventista, si usted quiere hacerlo de manera voluntaria, hágalo, pero no hay ningún anexo que diga en su página de supuestamente la verdad, no es eso. Entonces deberían redondearlo, hermano, porque ustedes lo de un punto de vista, creen que los adventistas diezman por obligación, pero en mi exposición yo nunca mencioné la palabra obligación, siempre mencioné por gratitud, por misericordia, por reconocer que Dios nos da todo. Esa siempre fue mi exposición. Usted lo llevó a un punto de vista legal, un punto de vista de obligación, y yo entiendo que usted lo lleve a este terreno, porque ese es el terreno que a usted le va a favorecer. Pero yo quiero que venga a mi terreno, hermano. Yo quiero que venga al terreno del voluntariado, es decir, del diezmar de corazón, como dices tú,
Dios está el dador alegre, y yo diezmo alegremente, y Dios me ofrenda de manera alegre. Vamos a ese terreno, hermano. ¿Qué No, le pero diría usted a un hermano? yo estoy de acuerdo, Enrique. Mira, yo estoy de acuerdo con que den una donación, ¿sí? Si tú quieres donar el 10, No, está bien. Le estoy diciendo, hermano, una iglesia que quiere diezmar voluntariamente, y yo lo invito a predicar, ¿usted diría amén y gloria a Dios, sí o no? No, pero es que, Enrique, escúchame, si a mí me dicen que es el 10, ahí ya me están diciendo cuánto es, y eso fue lo que Jesús dijo que no era así. Pablo dijo claramente que era lo que estuviera en tu corazón, y si a ti te dicen el 10, pues no es lo que está en tu corazón, ¿tú quieres dar más? Pero, hermano, pero si en mi corazón está el 10, no, no está mal. Si en tu corazón está el 10, es el 10, pero porque te lo dijeron, no porque te nació, bro. No, puede ser que me lo enseñaran, pero como bueno, usted ¿por dijo, qué no reciben el 5%? Entonces mi pregunta, ¿por qué los pastores no reciben el 5 o el 15 o el 11 o el 9%? ¿Por qué ellos redondean al 10? Porque, con esto le digo, en provincia aceptan hasta animales como diezmo. En Perú, en provincia, aceptan como animales también. Entonces, creo que usted está enfocándose solamente en una realidad, pero no está tomando todas las realidades. Y hay hermanos, se lo digo como yo, que o sea, yo en mi corazón me he puesto dar el 10% de mis dudas. Yo lo sé, como le dije, yo soy diamante. Yo me propongo en mi corazón dar el 10%. Yo le pregunto a usted, ¿estoy violando algún principio? ¿Mando de corazón el 10%? ¿Sí o no? No, está bien que tú des tu ofrenda que te nazca voluntaria, ¿sí? Porque es que yo ya te mostré que a los israelitas sí los obligaron. A los israelitas, mira, en Deuteronomio 14:22 es claro, dice ahí, pero bueno, tienes que dar. Usted mencionó 14, Deuteronomio 14, ¿correcto? 14:22, ajá. 14, 20. Léelo, por favor. ¿Qué dice? Este diezmo, según lo que usted ha mencionado, ¿no era para los pobres? No, espérame, no sé para quién sería. Léeme el texto bíblico para poder saber. Hermano, usted mencionó, había dos de diezmo, en eso estoy de acuerdo con usted. Un Dios, sí, claro. Yo te el hablé de otro dos. diezmo era, El usted económico. mencionó que era para fiestas religiosas y para los pobres. Ese era el económico. Diezmo, correcto, ese diezmo que usted mencionó, que era para los pobres y para las fiestas, ese era el obligatorio. Ahora quiero que usted me diga dónde está el obligatorio. Espérame, déjame, léeme por favor el texto de Deuteronomio 14:22, ¿vale? 22 al 27. Ese es el versículo. Hasta el 23, con que me lo leas hasta el 23. Léelo. Se lo leo de la página. Ay, Dios. A ver. Un momentito, hermanito. Deuteronomio 14, justo estaba en la página de los testigos de Jehová. 14:22. ¿Qué dice? Efectivamente, dejarás todo el producto del grano que rindiere de tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios el lugar en el que escogiere para poner tu nombre. No, espérame, tu grano, espérame, ¿qué me estás leyendo? Un momento, regálame un momento, espérame, me estás leyendo algo que no es. Es Deuteronomio 14:22. 22, claro, ese es. Léelo, por favor, ¿cómo empieza? Efectivamente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová. Para ahí. Cada año, ¿cierto? O sea, eso no era mensual. De paso, me acabaste de leer que dice ahí, tienes que dar sin falta la 10ª parte, o sea, diezmarás. Pero usted mencionó que había dos tipos de diezmo, el diezmo para Dios y el diezmo para los pobres. Es que no importa para quién sea, amigo. No, ¿qué importa? Sí, no importa porque era para el pueblo de Israel para sostener No. Acá claramente usted mencionó que ese diezmo era para los pobres y para las fiestas. Sí, claro, el segundo diezmo, el económico. Para sostener a Israel. Claro. No para sostener el servicios. El diezmo. Tú me estás diciendo, escúchame, por favor, Enrique, me estás diciendo que en Deuteronomio 14:22 está diciendo que ese texto era el que tocaba sin falta para los pobres. ¿Dónde dice eso? Claro. Aquí lo que está diciendo era darlo sin falta, pero no dice para quién. ¿Dónde está el contexto que nos indique que ese diezmo era para los pobres? Se lo leo de la página. De la página de los testigos. En la antigüedad dijo a los israelitas que dieran el diezmo o la 10ª parte de los ingresos anuales, apoyar la adoración, acá le dicen adoración verdadera. Sí. ¿No?
dice, a ver, lo que no está más, bueno, acá no lo dice. En vez de acá, lo que está haciendo énfasis es lo que usted mencionó, lo he apuntado, que mencionó acerca de dos tipos de diezmo. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay dos tipos de diezmo. Pues la escritura lo dice, no es mi página la que lo dice nomás, ¿no, Enrique? Es la Biblia, Correcto. yo te estoy hablando con Bueno, Biblia. sí, correcto, no, pero, a ver, aquí entendamos algo. El diezmo para Dios, para usted, ¿es lo mismo que el diezmo para los pobres y para las fiestas religiosas? ¿Es lo mismo? Pues se ¿Sí daba o en no? tiempos diferentes, Dígame. porque los que No, pero administraban dígame, ese dinero, ¿sí o no? escúchame, el que administraba ese dinero eran los levitas, ellos eran los que administraban y hasta revisaban el ganado, ellos eran los que miraban si el ganado era oportuno para recibirlo como diezmo, eran los levitas. Les queda 2 minutos. Mi pregunta va, bueno, déjenos 5 minutos. Acá el tema es el diezmo, hermano, que era para Dios. ¿El mismo diezmo que se tomaba para las fiestas religiosas y para el pobre, sí o no? No, no era el mismo diezmo, porque se pedía en tiempos diferentes. Usted mencionó en esta exposición que habían dos tipos de diezmo. ¿Cómo usted puede decir que hay dos tipos de diezmo y después decir que es lo mismo? Mira, amigo. Y en el video está, usted claramente dice, existen dos tipos de diezmo. Si existen dos tipos de diezmo, lo más lógico es que sean para dos objetivos diferentes, pero dos tipos de diezmo no pueden existir y que sea uno mismo. Es decir, usted te estás enfrascando, amigo, mira, te estás enfrascando en un vaso de agua. Te voy a decir por qué. No importa para quién sea el diezmo, igual era obligatorio a ambos. Estamos hablando de los israelitas. Para ellos era obligatorio. Ahora, tú dices que ya no es obligatorio. Te doy la mano porque estás en lo correcto. Ya no es obligatorio. Ahora, como ya no es obligatorio, ojo que esto no le va a gustar a los pastores, ¿no? De que yo te esté diciendo a ti que esto ya no es obligatorio, porque si tú no lo quieres, no lo das y no le estás robando a Jehová, porque para eso Jehová nos dio un regalo grandísimo y era a su hijo, donde él viene y muere y así se efectúa el regalo completo, se efectúa ahí. Hermano, ¿ir a la iglesia es obligatorio? No es obligatorio, pero es necesario. Es necesario, igualito es con el diezmo, hermano. No es obligatorio, pero es necesario. No. Entonces, es que, amigo, es que te enfrascaste en el diezmo y no era el diezmo, era la ofrenda. O sea, tú puedes ofrendar. El tema aquí es el diezmo, no es la ofrenda, por eso. Usted lo arrastra en la ofrenda, usted lo está arrastrando a la ofrenda, pero no meta la ofrenda, hermano. Y vamos, como le dije, al terreno. Tiempo. Se acabaron los 15 minutos. Bueno, listo. Muy bien, apáguenme su micrófono ambos. Vamos al minuto de despedida de cada quien. Vamos con la despedida del señor Enrique Rivas. Habían 5 minutos de el resumen. No, eso no me dijeron a mí. Bueno, yo no leí el formato. Pero bueno, si quieren, bueno, vamos con los 5 minutos de conclusión del señor Enrique. Cuanto esté listo. Yo quisiera que en esta ocasión nuestro hermanito Carlos empiece. Bueno, listo, perfecto. Bueno, Carlos. Alex, por favor. Adelante. Listo, mira. Bueno, la conclusión mía es la siguiente, miren. Yo no es que esté en contra de que se dé una ofrenda, porque es que en 2 Corintios 9:7 Pablo es demasiado claro y nos dice que dad lo que esté en el corazón. Y lo que está en mi corazón es lo que yo quiera. Jesucristo nos da a nosotros la oportunidad de dar lo que a nosotros nos parezca bien. Si tú, persona humilde que me estás escuchando, tú vas a una iglesia cualquiera y te dicen tienes que dar esto, sal corriendo de ahí, porque no era lo que ellos te digan. Jesucristo te dio a ti la oportunidad de dar lo que a ti te nazca y sin obligación. Cuando te pasen ese talego encima de la cara en la cumbamba diciéndote que hubo la plata, no, te están atracando. Tú tienes que ir a hacerlo, depositar ese dinero de una manera disimulada donde no haya presión del ambiente de que tú tengas que sacar la plata y mostrarla. ¿Cuánto vas a dar? Esto se trata de voluntad y por esa razón nos da a nosotros Jehová nos ama tanto que por eso nos cambió la regla. La regla israelita era ¿cuál?
era dar obligado un diezmo porque él sabía cómo eran los israelitas. Si a ellos no se los obliga, ellos no habían dado nada. Pues, si idolatraron y lo traicionaron cuántas veces, pues ellos no iban a dar ningún dinero, por eso se les dio una obligación de dar un dinero fijo. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo cambió la situación. Él le dijo a sus apóstoles, clarito se los dijo en Mateo 18, lo que recibieron gratis, que eran unos dones que él hacía, es gratis. Ningún apóstol podía ir a cobrar. Por esa razón fue cuando Simón ve haciendo milagros a Pedro y dice, venga, yo también quiero, pásenme, pongan las manos que yo también quiero ir a hacer milagros, pero ese era para ir a cobrar. Por eso él lo condenó y le dijo, y luego él ya les pidió disculpas, pídanle a su Jehová que me perdone por lo que hice, porque es que lo convirtieron en dinero. Ahora, esas personas que cobran diezmo, esas personas que se la pasan poniendo un precio fijo, me parece de quinta que hagan eso con la gente. La verdad, hay mucha gente humilde que no conoce la verdad y se deja engañar por este tipo de personas. Mi consejo es, créanle a lo que dijo Jesús, y Jesucristo dijo, lo que recibieron gratis era gratis. Pablo complementa esto, y esto no es invento de Pablo. A Pablo lo inspira Jesús y le dice claramente que era lo que estuviera en el corazón. Y lo que está en el corazón de uno es lo que uno quiera ofertar. Aquí en el caso del amigo, él quiere ofertar el 10. Muy bien, lo felicito. El 10% quiere dar usted, pero le informo, el día que usted quiera dar el 9, el 11, el 15, lo puede hacer. Y eso no tiene por qué descuadrar las cuentas de la iglesia suya. Por esa razón, la invitación que les hago a todos es que por favor reconozcan qué fue lo que pasó. Lean la Biblia no muerde. Lean lo que pasó en el Antiguo Testamento. Miren, yo creo que para más de uno de los que está aquí es nuevo de que lo que diezmó Abraham no fue todo lo que él tenía. Él era un hombre rico y no diezmó de su fortuna. Él diezmó fue del botín que se acababa de ganar. Ahora, ¿qué pasa con Jacob? Otra situación grave con Jacob. Jacob dice, en Génesis 28:20 dice Jacob, si tú me das protección, me das beneficio, me das bendición, entonces yo doy el diezmo. Eso es condicionar a Jehová y eso no tenemos que hacerlo. Por esa razón, cuando ustedes hagan una oración, cuando ustedes se dirijan al Padre, porque es que en eso es lo que nos diferenciamos nosotros de los adoradores falsos. En Mateo 4:23 dice claramente Jesús que vendrá el día en que los verdaderos adoradores, ¿sí? En los proscunen aletzinos, adorarán es al Padre, no era al Hijo, ni a otras personas, ni a otros santos, era al Padre. Y en eso es lo que nos diferenciamos, que nosotros adoramos al Padre y los demás adoran al Hijo. Bueno, ¿a qué conclusión tenemos que llegar con esto? Miren, se nos dice claramente que debemos aportar. No estoy diciendo que seamos unos tacaños, nosotros tenemos que ayudar con la obra, y la obra se sostiene con dinero, se sostiene los pagos de luz, arrendo. A nosotros no nos perdonan el impuesto predial, eso a los únicos que les perdonan eso son a los católicos, pero a nosotros no, nosotros tenemos que pagar un impuesto, pagar de todo, y eso se hace con dinero. Entonces los hermanitos, ¿sí? Que asisten, que se benefician, que saben que esta es una obra, deben dar ese dinero, y lo deben dar es voluntariamente, como se dijo. Por eso este debate ya queda definido, mi querido amigo. Me quedan 15 segundos para decir que aquí acaba de quedar demostrado el día de hoy que no era con valores fijos, era con un dinero voluntario que sale del corazón de cada uno. Esa es la gracia. Bienvenido a la gracia, Enrique. Esa es la gracia. Tiempo. Muy bien, apágame tu micrófono, Carlos. Vamos con los 5 minutos de conclusión de Enrique Rivas. Adelante, Enrique. Bien, hermanitos. Bueno, en 5 minutos se pudo decir tantas cosas fuera de la Biblia. No, Jesús nos amó y nos cambió la regla. Parece que no leí de Hebreos 13:8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ningún apóstol vino a cobrar. Expuse de Pablo y tantas veces que ha sido sustentado por los macedonios, por los de Filipos, y cuando la iglesia no quería dar, Pablo se quedaba calladito, no refutó ninguno, sentó solamente hasta Jesús, hasta su muerte, y no habló nada de Pablo. Créanle lo que dijo Jesús, me dice, sí, y yo también coincido contigo, hermanito, créanle lo que dijo Jesús, es necesario hacer esto, diezmar, sin dejar de hacer aquello, la justicia, misericordia y la fe. Y pues usted mismo afirmó claramente de que si la persona quiere diezmar,
de manera voluntaria y con amor, usted está de acuerdo con eso. Así que usted mismo está diciendo en su postura que el diezmo es lícito cuando uno lo hace con amor. Creo que esa es la enseñanza de este debate. Nadie te puede obligar, estoy de acuerdo en eso. Nadie te puede obligar a diezmar, porque cuando te obligan y tú das por obligación, ese diezmo no cuenta y estás yendo en contra de la palabra de Dios. Pero cuando tú diezmas con amor, como se hace en la iglesia adventista, es distinto. En la iglesia adventista no se le exige a los diezmos a las personas, a menos de que ellos hayan tenido una íntima comunión con Cristo. Lo expuse con Jacob. Jacob tuvo su encuentro con Dios y luego diezmó. Ese es el principio que deja la iglesia. Cuando una persona no diezma, no es el problema su dinero, es el problema de cómo está él con Cristo. Y cuando la persona y Cristo tienen esa íntima comunión, no importa si da el 100%. La Biblia dice, no he visto justo que mendigue pan. Él decía que los testigos de Jehová adoran a Dios y no a Jesús, pero parece que no ha leído Apocalipsis 14:7, donde dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y Juan, lo del 1 al 3, del 1, los 1 al 3, que hizo todo Jesucristo. Por lo que en minutos se pueden tantas cosas fuera de la vida. Esto sucede porque personal más alejada de la verdad justamente es la acción de las Santas Escrituras, ¿no? Que conozco perfectamente porque me inicié en la iglesia de testigos de Jehová. Amo los testigos de Jehová, quiero los testigos de Jehová, pero las doctrinas están muy alejadas de la Biblia. El tema del diezmo es diferente. Yo les animo a todos los hermanos que quieran diezmar, que lo hagan de corazón. Tras no sea de corazón, no pídale dirección al tu pastor se molesta por no diezmar, el pastor es interesado. Pero si el pastor ora con usted, si el pastor lo llama y se preocupa por su fidelidad, por su comunión con Dios, antes por su diezmo, yo creo que usted va a encontrar el camino necesario, así como yo lo encontré, así como Camila lo encontró, así como miles de hermanos que yo conozco en las iglesias y que diezman por amor y que alaban a Dios a través de ello, y lo hacen con todo el amor y con toda la sinceridad, independientemente de lo que puedan hacer después. Eso déjaselo a Dios, hermano, eso déjaselo a Dios, ya Dios se encargará de las corrupciones que puedan hacer los pastores, pero tu fidelidad no la manches, tu fidelidad que no se venga en juego. Y como dijo el hermano, ¿no? Él me dijo que el diezmo no es pecado. Vamos a suponer que es como él dice que no es pecado, entonces tanto el hermano que no diezma como el que diezma no están cometiendo ningún pecado. Pero vamos a suponer que es con mi lógica. ¿Qué pasa con la persona que no diezma? Le está robando a Dios y es un mal. Así que hasta por simple lógica, hermanito, te conviene diezmar. Hasta por simple lógica. Y yo no creo que el hermano inteligente pueda arriesgar la bendición de Dios simplemente por un tema que al final Dios se ocupará. Recuerda, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás ya será tiempo. añadido. Muy bien, 5 minutos exactamente. Ahora vamos ya con el minuto de despedida de cada uno. Vamos con Carlos. ¿Tienes un minuto? Bueno, yo quiero agradecerte, Enrique, por la forma como llevaste este debate. No te exaltaste, no usaste ad hominem. Eres una persona con la que se puede conversar y pues quisiera invitarte a que de pronto tuviéramos debates sobre otros temas que sean de importancia. Es mucha gente la que se va a beneficiar con todo lo que escuchó hoy, tanto tuyo como mío. Entonces, a mí me parece muy bien, excelente al hermano Alex la moderación. Y a todos los que están aquí compartiendo con nosotros en los comentarios, quiero darles las gracias por estar aquí escuchando la verdad. Muy bien para todos, que tengan buena noche.
Muy bien, gracias Carlos. Ahora vamos con la despedida de Enrique. Tienes un minuto. Adelante. Bueno, agradecer a Dios en primer lugar. Yo creo que Él ha permitido esto. Y cuando el debate es así, con educación y con un espíritu cristiano, yo creo que estamos en camino. Agradecer al hermano Carlos, al hermano Alex también y a todas las personas que nos ven. Agradecerle a todos realmente por la oportunidad. Y sí, estoy abierto, hermano, a cualquier invitación que se haga. También quiero felicitarle, ¿no?, por la educación mostrada. Creo que los hermanos que profesan de Cristo deben ser así, ¿no? Y las personas que se es porque quieren defender una postura personal. Entonces, nada, gracias nuevamente, hermano Carlos, hermano Alex, y pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿no? Que tengan buenas noches. Saludos a ambos, saludos a Carlos hasta Colombia y saludos a Enrique Rivas, creo que de Perú, ¿verdad? Ok. Bueno, saludos hasta allá a sus familias ambos. Saludos a los 21 que se quedaron hasta el último aquí en el chat en vivo. Y recuerden, compartan este debate, suscríbanse al canal si les encanta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo debate. Adiós.